Hola, muy buenos días. Seguimos segundo día con lo que hoy hemos llamado Amós 2. Estamos leyendo el libro de Amós, estamos leyéndolo con la participación de Elsa Guaitima. Buen día, Elsa. Ya, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, muy bien, volvemos atrás al día de ayer. Fue excelente esa ubicación, mucho más que el contexto de este libro, el contexto de la historia más importante de Israel después de Salomón, como para entender el trasfondo de este contenido de profeta, en este caso Amós, y también sirve para todos los profetas, para realmente entender lo más posible de qué trata, ¿no es cierto? No es fácil leer los profetas, ¿qué te parece? Así es. Sobre todo que justamente estamos con un reino dividido, el reino de Israel del norte, en el que está profetizando Amós, y el reino de Judá o Judea al sur. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay profetas en los dos reinos. Y el otro problema es que estos reinos se llevaban muy mal. Tenían luchas, tenían guerras, tuvieron miles de muertos entre ellos. Y aparte de eso, cuando el reino del norte, el reino de Israel, estaba más o menos en buenas relaciones con Siria, Damasco, es decir, el principal reinado que tenía arriba, digamos vecino, se aliaban contra Judá. O sea que es una historia tremenda de encuentros, desencuentros, que eso lo vemos todo en los libros especialmente en los libros de Reyes, las malas relaciones que habían, inclusive eh, el hijo de Jeroboam II, que es el rey el que estaba reinando en el reino del norte cuando está Amós, el hijo también se pelea con el de Judá, es todo una problemática. Lo único que el hijo de Jeroboam II duró solamente 6 meses en el trono y murió. Mm, Y ahora vamos a ver por qué murió, vamos a ver un poquito más adelante en el libro de Amós. bien, bien. Bueno, empezamos ayer a leer el capítulo 1, no lo terminamos porque es muy intenso su contenido, pero en la medida que vamos entendiendo, podemos ver, por lo menos en estos primeros capítulos, que Dios manifiesta enojo por todo lo que está pasando y una situación que si ahora podemos entender así este marco, ver cuáles eran las cosas que provocaban el enojo del Señor. Bueno, ayer leímos en el capítulo 1 que habla de los delitos de Damasco, o sea, de Siria. Después sigue en el versículo 6 los delitos de Gaza, o sea, de los filisteos. En el 9 los delitos de Tiro, más al norte, los fenicios. Y llegamos a leer también los delitos de Edom. Ahora, sí, y ahora nos falta, para terminar el capítulo 1, los delitos de Amón. Luego vendrán los de Moab y de Judá y de Israel. Ahora, si no tenemos un mapa para mirar esto, es como que se nos pierde cuáles eran todos estos países. Acá está, acá está. Bueno, entonces, a ver, Elsa, guíanos en lo que ya leímos. ¿Dónde está cada Ya uno? leímos, Porque el profeta se primero, refiere primero a Damasco, que es la exacto. capital de Siria, el reino, acá lo llaman reino arameo, es lo que Ajá, nosotros en la Biblia también llamamos Biblia en esta época, Siria. La Siria. capital es Damasco. Y Bien. en este libro que estamos leyendo de Amós, hay muchas referencias a Damasco, muchas referencias, porque había una gran intimidad, una gran amistad entre el reino de Israel y el reino de Siria en ese momento. Después Bien. No, habíamos visto perdón, el de, no sé,
no sé si tenemos flecha para mostrar bien al norte que dice, es interesante este mapa, porque antes diría Siria, pero ahora dice Reino Arameo de Damasco. No sé si hay, Darío, si hay una flecha posible para mostrar allá Siria. Pero si no seguimos, después era Gaza. Después era Gaza, que es de la ciudad de los filisteos. La ciudad de los filisteos está ubicada más bien al sur, en la parte oeste. Es junto al mar Mediterráneo, ¿no? Ujú. Los estados filisteos fueron estados muy poderosos, estaban avanzados inclusive en el manejo de los metales, muy avanzados con respecto estaban en otra era con respecto a Israel, ¿no? Y fueron muy poderosos también por esa razón, grandes luchadores, y las ciudades principales de ellos eran Gaza, Ascalón, Ahí Asdod, está, y ahí Asdod, está. ahí están. Bien. Sobre ellos también hay profecía de destrucción, y todas las profecías, de esta parte de las profecías del capítulo 1 y 2 es destrucción total incendio de los lugares, incendio de Bien. las principales ciudades. Después Después, sigue Tiro. 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 Tiro está al norte también es una ciudad comerciante, estaba cerca también del mar Mediterráneo, que en esa época se llamaba Mar Grande, lo llamaban, y tiene la ciudad de Biblos, Tiro y Sidón. En algún momento de la historia, creo que posterior a lo que nosotros estamos viendo, Tiro tenía una isla a unos pocos kilómetros de la costa, la amurallaron e hicieron una fortaleza que creo que el único que pudo llegar a esa fortaleza fue Alejandro Magno. Siglos y Ah, siglos después la habían hecho de una manera que nadie podía llegar, porque inclusive ellos, si alguien se acercaba o intentaron hacer puentes y demás, eh, pero claro, ellos estaban observando y mataban a todos los que se acercaban en alguna barcaza o algo. Pero la profecía del Señor es tremenda. También nos acordamos que la reina, creo que la peor reina que hubo en toda la historia del pueblo de Israel, que es Abel, era natural de Tiro, ¿no? Era fenicia. Es la era que feliz. llevó los Baales, es una de las que llevó los Baales al reino del norte, ¿no? Porque se casó con Acab, que era del rey de Israel, y ya estaba dividido el reino. Bien, Después sigue viene, Edom. Edom ya lo alcanzamos a leer ayer, que es el que tiene el recuerdo de que dice, sin mostrar ninguna compasión, persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. exactamente. La vieja Edom, pelea de Saúl y Jacob. sí, exactamente. Esta, en realidad siempre fue, a través de la historia de Israel, siempre fue un pueblo enemigo. Entendemos que esto se refiere más que nada al pueblo de Edom, al resto del pueblo de Edom que había quedado cuando entraron los babilonios. ¿Sabéis qué libro relata esto en detalle? El libro de que tiene un solo capítulo de Abdías. Dice Sí, cómo ayudaron a los babilonios. ¿Cómo los ayudaron? Andaban revisando casa por casa para ver si encontraban algún judío escondido y lo entregaban a los babilonios para que los mataran. Destruyeron las casas, robaron todo, rapiñaron todo. Fue uno de los pueblos que más ayudó a Babilonia a destruir al pueblo estamos hablando ya muchos siglos después, al pueblo de Judá, ¿no? Cuando cayó Jerusalén.
Edom está, lo vemos en el mapita acá, al sur de Judá, ¿eh? Dice Reino de Exactamente. Judá, aquí está en amarillo también, Exactamente. de manera que forma parte de los pueblos enemigos del este, de todo el Sí, territorio de Judá y de Israel. Pero se ve, por lo menos en este mapa, lo enorme que era el reino de Edom. claro, de Eh, Edom. Ujú. También El- con el el- parentesco, ¿no? Porque nos acordamos de Edom, que era de Esaú, ¿no es cierto? Son los descendientes de Esaú, que después exactamente. conformaron un clan y después un pueblo, ¿no? Y siempre Bien, hubo odio de los edomitas con respecto a los judíos. a los judíos. Bueno, sigo leyendo versículo 13 del capítulo 1 y seguimos con el mapa porque está muy bueno Sí, poder estar mirando los lugares. Los delitos de Amón han llegado a su colmo. Acá vemos a Amón en amarillo también, más al norte. sí, Los sí. delitos de Amón han llegado, perdón, Sí, sí, sigo entonces. Han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras, a las mujeres encintas de la región de Galaad les abrieron el vientre. Yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas, entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad. Su rey marchará al destierro junto con sus oficiales. claro. Tremendo, Y sí, porque tremendo. Galaad era parte del pueblo de Israel, del reino de Israel. Ahora, ¿vos sabés el origen del pueblo de este reino de Amón, de los amonitas? A Dice que ver, habían huido, cuando huyó Lot, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, fue destruida por el Señor, ellos huyeron lejos, se les dio tiempo para que ellos huyeran y se pudieran salvar. Y él quedó al final solo con sus dos hijas, viviendo en una cueva. Y las hijas dijeron, bueno, no vamos a tener descendencia, vamos a terminar, nuestro padre va a terminar la descendencia. Y entonces la menor lo emborracharon al padre entre las dos y las dos tuvieron relaciones sexuales con el padre y las dos quedaron embarazadas. Y ese es el origen del reino de Amón, es de Lot con la hija menor. Y enseguida vamos a seguir con Moab. El origen fue de Lot con la hija mayor. O sea que exactamente. fíjate que en varios de los reinos son como parentescos o han sido Total, cercanos, porque Lot era sobrino de Abraham, ¿no? Después vemos, sí. recién hemos visto eh, Edom también, que eran los dos hermanos, Jacob y Esaú, ¿no? Es decir, que Al tenían menos la misma eran raíz. primos en sus Por lo menos, orígenes, en lo que por lo cuenta, lo que acabas de contar está en Génesis, ¿eh? Los primeros menos, capítulos sí, 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 del por supuesto, Génesis. una historia bíblica, De, sí. de manera que por eso es tan importante todo este trasfondo. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo después siguieran, no pudieran llegar a tener la captación de ser, de tener la misma sangre de alguna manera, ¿no es cierto? Y en Bueno, la Biblia eh, te quería decir esto último sobre Edom. Jehová a través del profeta les reprocha de que a pesar de que habían pasado tantos siglos, seguían odiando a sus hermanos de Jacob. Habían pasado los siglos y el odio se mantenía intacto. bien, bien, vemos hoy resultados de ese odio. Bueno, Exactamente. capítulo 2, acá llegamos a Moab, ¿eh? El que está en el medio, Sí, en el mapa. Los sí. delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab que consumirá las fortalezas de Keriot
y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Creo que hasta ahora es el más terrible de los juicios de Dios, Sí, contra los moabitas. sí, hasta ahora. Eh, Vamos a ver hasta después. ahora, Sí, claro. Bueno, seguimos en el versículo 4 y acá llegamos a Judá. Así dice sí. el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Y todo esto tal cual se cumplió. Sucedió con Se los cumplió. babilonios. Ahora Ahora, fíjate que cambia una cosa importantísima cuando entra en el reino de Judá, cuando entra la profecía sobre el reino de Judá. Dice que rechazaron la ley del Señor, porque los pueblos que hemos visto hasta ahora no tuvieron palabra del Señor directamente. En cambio, Judá sí la tuvo y la rechazó. O sea, que aparentemente, por lo que dice el profeta Amós, es más grave su falta, porque ellos, al igual que el reino de Israel, habían tenido palabra directa, tenían una historia de que eran el pueblo de Dios, ¿no? Y que tenían sus enseñanzas, sabían qué es lo que debían hacer y hacían todo lo contrario. De ahora, Judá, si uno le presta atención a los profetas, todos los profetas están recordando al pueblo la ley que el exactamente, Señor les dio y la obediencia que les pidió. Tengo acá marcado, porque es muy interesante ver las referencias que todas las sí, Biblias tienen en cuanto a otros pasajes que se refieren a lo mismo. Jeremías, 150, 160 años después, seguía diciendo lo mismo. Jeremías 17, 27, Dios les dice, pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado y de no llevar carga al entrar por las puertas de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a sus puertas que no podrá ser apagado y que consumirá los palacios de Jerusalén. Profecías que se continuaron a través de los años y de los profetas. exacto. ¿Vos te acordás que ayer estuvimos hablando que ellos lo tenían a Jehová para las cosas importantes, porque sí confiaban en el poder guerrero, digamos, era un dios guerrero, un dios del trueno, pero tenían otros dioses, los Baales y las diosas, para la agricultura, para lo que era terrenal. Ya que estás en el libro de Jeremías abierto, ¿no? ¿Sí? Si Sí, querés sí. buscar el 44, capítulo 44, del 16 al 18, vamos a ver, Silvia, que siglos después seguían con la misma idea. Cuando ven que ya Babilonia le está pisando los talones, mirá lo que dicen en Jeremías 44, 16, 18. No le Que por haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Le están diciendo a Jeremías. Jeremías, sí, Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. bueno, ya estaban con los babilonios ahí adentro, no en la puerta de la ciudad, adentro de la ciudad. Y fíjate lo que dicen, y le dicen, ya es más, creo que esto les habla Jeremías cuando estaban ya en Egipto. Y en Egipto le dicen, qué lástima que no seguimos con, creo que la llamaban Acera, Acera, Sí, a la reina del sí, cielo.
no sé por sí. qué está Sera y Astarte, tienen distintos nombres. Y dice, qué lástima que no seguimos en la adoración que hacíamos antes, es decir, a confesión de parte no necesitamos presentar pruebas, el Señor no necesita comprobación, ellos mismos lo están diciendo con sus bocas. Dice, todas las mujeres delante de los maridos lo encaraban hacia Jeremías. Y fíjate, 200 y pico de años antes, Amós lo había dicho. Lo había dicho. Bueno, ahora alcanzamos a leer Israel, que Israel era hacia dónde estaba dirigida la predicación de Amós. Israel era grande, lo vimos ayer en un mapa que marcaba solamente Judá e Israel. Acá Sí. lo tenemos en medio de todos esos reinos para los cuales Dios tuvo palabra por medio de Amós. Dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Pero, afirma el Señor, pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos, que no tomaban vino, y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros. Bueno, Tremendo. tremenda, tremendo. Este fue el destino del reino de Israel. Vemos que fue justamente el reino, ya hemos comentado esto alguna vez, en cualquier libro, inclusive secular que uno lee, habla del pueblo asirio como uno de los más crueles que existieron en la historia, desde en la historia. Eh, la idea era matar a los más posibles y a los que quedaban vivos los llevaban, los distribuían por sus distintos pueblos esclavizados, aldeas esclavizadas, y los llevaban, es tremendo, pero los llevaban hasta en carretas abiertas a los esclavos con atados con sogas y con garfios y los hacían con animales hambrientos, en general con cerdos hambrientos. Ese era el peor de los castigos, porque por donde iban pasando eran esclavos de otras naciones, tenían la obligación de mirar para ver en una guerra psicológica lo que a ellos les podía pasar si ellos se levantaban contra los asirios, ¿no? Entonces fue tremendo, como así había sido tremendo el comportamiento de ellos. Y vuelvo un poquito atrás, donde dice, venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Cuando dice venden al justo y venden al necesitado, estamos hablando de que los venden como esclavos, tanto Claro. para los ricos de su reino o para los moabitas. Viste que los moabitas eran los que compraban esclavos seguramente para repartir en otros, también en otros reinos vecinos, ¿no? Y dice,
pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Es decir, pervertir. Pervertir no es solamente humillar, sino dejarlos en una condición tan hasta sin conciencia que hacen Ajá. cosas malas, ¿no? Eso es una perversión. Y eso lo consiguen los más ricos, los más pudientes, los que están en el primer nivel económico y social del reino de Israel. Y después dice, junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Según la ley, no podían quitar la ropa de alguien y dejarlo sin ropa a la noche, porque ¿cómo iban a dormir sobre el piso? Los Ellos, mantos, ¿no? Cuando habla de mantos. exactamente, el manto se lo quitaban y ellos iban, porque como eran usureros, nunca llegabas a pagarle lo que ellos te habían prestado, porque siempre aumentaba, capaz que por día aumentaba el interés. Y entonces ellos, dice, habían tomado por prenda y el pobre no tenía nada para dar y entonces se quedaban con la capa y dormían sobre ella, en una cosa en un gesto de un desaire, ¿no? Extremo, ¿no? Se miren sobre lo que estoy durmiendo. Y después quería comentar un poquito eh, que de la corrupción, dice en el 11, empieza, también levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes, pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaron. Acá puede ser específicamente, Amós habla también de él, ¿no? A él le dijeron después, no vengas a profetizar acá, anda a tu reino. Pero ¿cuántas veces hemos visto en la Biblia, a través de todos los profetas, que había falsos profetas? Claro. Un montón de veces. ¿Eso cómo se conseguía falsos profetas? A través del dinero. El dinero era mal habido y le daban un mal uso, ¿no? Había intereses, no solamente con algunos profetas, sino también con algunos sacerdotes de los distintos reinos. Bueno, podemos seguir si querés. Bueno, hasta acá tenemos todas estas naciones vecinas y la profecía. Es probable que cuando Amós recibía esto del Señor haya pensado que se refería solo a los sirios, fenicios, Ah, filisteos y a no, después sigue con ellos mismos, sigue con claro, Judá en primer lugar y último con Israel, porque Amós había sido llevado a predicar claro. a, a Y, Israel. y, y ahora, Así y sigue con Israel, o capítulo, otro, es tremendo todo lo que habla de Israel. Y que cómo le empezamos, recuerda su pasado. Sí, claro, empezamos un poco del capítulo 3. Oigan israelitas, acá está directo. ya diré. Esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Vez tras vez como el Señor les hace recordar que los sacó de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Y acá empieza el Señor a preguntar, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Y después de estas preguntas, en el versículo 7 dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Sí, Y luego hace otra pregunta, ¿no? Ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará?
Sí. Esto Fíjate es que la justamente acá en el 3:7 está, creo que es el versículo más conocido de todo el libro de Amós, ¿no? Es letra. decir, que el Señor no hace nada, está repetido en muchos salmos y en el Nuevo Testamento también, que el Señor no hace nada sin previamente hablar con los profetas y decirles lo que va a hacer, ¿no? Y Y esa era la validación de Amós, para que no fuera que nadie llegara a pensar que estaba hablando por su cuenta, claro, aún diciendo, dice el Señor. Acá el Señor lo está validando y diciendo, este lo mandé yo. este lo mandé, a este lo mandé. Y él también se preocupa, Amós, por en cada profecía, cada tanto decir esto dice el Señor, esto es palabra del Señor. Eh, dice, ¿quién no profetizará? Recordar. Después dice, proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto, reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella y cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud. Fíjate, ¿cómo será el enojo que tiene el Señor que llama a los filisteos y a los egipcios para que vean lo que están haciendo los israelitas y lo que Él les va a mandar a hacer? Fíjate que fue pueblos absolutamente enemigos de siempre, ¿no? Claro. Sobre todo Egipto. Eh, Y, y siendo poderosos, ¿no? Y están siendo a su poderosos, alrededor. Él los convoca para que sean testigos, porque lo que viene en realidad todo es un juicio, es todo término pues, de la justicia, términos legales, ¿no? Donde el Señor se presenta como juez, dice su poder, dice lo que Él mandó y les dice las faltas que ellos cometen. Claro, totalmente. Dejemos aquí, ¿sí? Porque después viene profecía directa. Después de todo esto dicho, ahí Amós recibe lo que el Señor tiene para decir, como si fuera en conclusión. Ahora, tan interesante todas esas preguntas que hace el Señor. Es para marcar la belleza de estilo que tiene no solo Amós, sino todos los profetas, las figuras del lenguaje, las comparaciones, las metáforas, ¿sí? Así que bueno, próximamente por ahí vamos a ir marcando cuando encontramos, Sí, pero la sí, primera, así muy notorio, es todas estas preguntas, ¿no? Estas preguntas tienen la misma respuesta. claro, son preguntas retóricas, ¿no? Y son todas para responder con un no, pero Con- eh, tiene que ver con lo que va a ocurrir después, ¿no? Eso le está advirtiendo lo que va a seguir después. Pero yo quería, la última frase que quiero decir es esto. El Señor no está contra las ganancias, no está con que la gente tenga bienes y tenga un buen bienestar económico, social, cuando es bien habido, cuando no ha habido trampas, no ha habido robos, no ha habido violencia, porque acá no solamente se robaba a los pobres, se los humillaba y se los mandaba de esclavos, sino que aparte se los violentaba. Y si alguien quería salir en defensa de ellos, no, él ya les pagó a ustedes lo que les debía, tenía miedo porque sabía que lo iban a tomar a él y lo iban a hacer esclavo a él. O sea, que no tomemos esto como decir el Señor quiere que toda la gente sea pobre, porque al contrario, el Señor quiere que tengamos para vivir y que estemos cómodos con el trabajo honesto, no viviendo a costa de los más humildes, de los más indefensos. Bien. Todo eso está enmarcado por la idea de abuso. Había Exacto. abuso total y Dios está en contra de eso. Bueno, buenísimo. Dejamos en el 3:8, ¿sí? Hemos Sí, avanzado y seguimos mañana, ¿no es cierto? dale, hasta mañana, si Dios Muy quiere. bien, volvemos. Sigamos leyendo la Biblia, sigamos haciéndonos preguntas con respecto a lo que a veces no entendemos, pero con
con este marco vamos a poder entender mucho más de los profetas. Sí. Gracias a Dios por su palabra maravillosa. Que Dios los bendiga Gracias al ricamente. Señor por todo. Amén.